que oigan a Jesús, que descansen en Jesús, y que puedan a través de las Escrituras oír su voz que transforma nuestras vidas. No sé en qué estado has venido, pero el Señor lo sabe. En lo más íntimo de tu corazón, Él ve, escucha, oye cada latido de tu corazón, como sabe también cuántos cabellos hay en tu cabeza. Así que fíjate qué amor inmenso, como han cantado, amor incondicional, es el que hoy el Señor quiere manifestar a cada uno de ustedes a través de esta escritura, que es muy conocida en el pueblo de Dios, muy conocida. Incluso yo, que cada día la necesito escuchar la dulce voz de Jesucristo diciéndome estas mismas palabras que está en San Mateo 11 y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La voz de Jesús está siendo manifestada en esta mañana, la voz diciéndote: ven a mí, ven a mí. Si estás trabajado y cargado, ven a mí. Es una invitación, y una invitación para todo tipo de carga, porque a veces pensamos que no, esta situación que yo estoy pasando ahora es muy liviana para Jesús. No, hay cosas mucho más graves en el mundo entero, sí que las hay. Hay guerras, hay oscuridad, hay enfermedades, pero ninguna carga es poco para el Señor. Él quiere que tú le lleves tu carga, tu preocupación, tu peso. Es importante. Sea como la de un bebé que necesita tomar su leche, llora, como dice Martín Fierro: el que no llora no mama, ¿verdad? Pero eso es una necesidad de un bebé, que Dios la tiene en cuenta. La necesidad de un adolescente del examen que va a tener en esta semana es una carga, un trabajo que Dios lo tiene en cuenta. La necesidad de una mamá, la necesidad de finanzas, necesidad de que haya armonía en la casa, la necesidad, una carga de tal vez una esposa difícil, de mal humor, quejica, o un esposo que no colabora. Todo es carga, y al Señor le importa tu carga, le importa. Y la palabra del Antiguo Testamento que decía Isaías, en el Isaías 55: venid a mí, comed sin precio, sin dinero, venid, tomad, satisface tu alma y tu espíritu con mi presencia. Pero somos tan testarudos y tan tercos muchas veces que queremos nosotros sobrellevar todo el trabajo y toda la carga y ser autosuficientes en todo, sin tener ese momento de decir: vengo a ti, Jesús, me rindo. ¿Cuántas veces el Señor está esperando de que tú vengas y digas: me rindo, Señor? Tal vez antes ese examen que estás dándolo y no avanza, Señor, me rindo, dame de tu sabiduría. Para eso está Jesús. Dijo que Él se presenta como el descanso para tu alma, que su yugo, estar unido a Jesús, no es una opresión, no es un trabajo pesado estar de yugo unido con Jesús, es un descanso. La palabra descanso también está ligada a la confianza en que tú puedas depositar en Él y en su palabra. Hay tantos diferentes tipos de cargas. No sé si ustedes celebraron el Día Mundial de Oración, que había que el estudio bíblico, ese ecuménico ese día, fue el 6 de marzo. Tenemos que hacer el programa que cada país manda. Este año
Me impresionó bastante el programa porque si bien es ecuménico y están involucradas también las iglesias católicas, pero sabemos que hoy día el cristianismo está perseguido, sea iglesia católica, o sea protestante, o sea, la persecución, y más en los países donde no hay libertad para predicar, donde nuestros hermanos pues tienen una opresión religiosa muy grande. Y justamente el tema del Día Mundial de Oración lo hicieron las mujeres de Nigeria. Y ellas presentaron, por eso me quedé con esta palabra, aunque todos los días vengo a Jesús, porque me encanta descansar en Jesús. Encontré ese refugio. Tal vez dure años en poder entender esto, pero hay algún día que se te revela esta palabra y lo ves a Jesús con los brazos abiertos. Yo estoy aquí para todo lo que quieras, cualquier tipo de carga y trabajo, actividad física, actividad mental. A veces la mente no se cansa de pensar y no podemos detenerla. Pues en este Día Mundial de Oración, las mujeres de Nigeria hicieron un programa y manifestaron diferentes tipos de cargas y colocaron este pasaje: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y uno dice, wow, en un país donde la opresión religiosa es tan grande que si te ven adorando y si te ven alabando, entran con un machete y te hacen trizas. Y yo dije, ¿y cómo estas personas pueden descansar en Jesús sabiendo que tienen una opresión religiosa? Y bueno, y ellas pusieron en el programa, y eso es lo que quiero compartirles. Bueno, con respecto a la opresión religiosa, nosotros nos descansamos en la palabra de Mateo 5, donde Jesús dijo: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te ultraja y te persigue. Gloria a Dios. Y incluso dice: las bienaventurados sois cuando por mi causa eres vituperado y perseguido. Y yo, cuando preparaba ese estudio bíblico, yo decía, ¿y cómo estas personas encuentran descanso? Y más abajo en el estudio decía, y el Señor nos enseña a perdonarlos. ¡Wow! Entonces encuentran descanso en el perdón. En decir, bueno, esta gente es ignorante de la verdad, de la paz que el Señor puede dar en tu corazón. Y ellas encuentran descanso en soltar ese rencor, en no guardar rencor ni odio. Porque en definitiva el odio que puedas acumular en tu corazón es verdaderamente un cáncer para tu alma y para tu cuerpo. Entonces, ¿qué? Si hay persecución, pues ellas escogen perdonar, escogen amar, y Jesús en medio de eso, porque es el fluir del Espíritu Santo, no se puede. Estamos hablando de gente de Dios aquí, ¿verdad? Que tienen al Espíritu Santo. Creo que todos son aquí creyentes. Veo caras nuevas, aleluya, que no conozco, pero si no tienen a Cristo, hoy es el día para recibir a Jesús en el corazón. Para que tengas descanso en medio de cualquier valle, en medio de cualquier circunstancia. Tu descanso es Cristo. Entonces, en medio de esta opresión de esa mujer, me enseñaron a mí que perdonar, hacer uso del Espíritu Santo, porque lo tienes. Porque si tú eres templo del Espíritu Santo, tienes toda la vida de Cristo dentro tuyo. Entonces, es como si Cristo caminara por este mundo. Por lo tanto, tú puedes perdonar al opresor y sentir dentro de tu corazón un descanso que tal vez ni tú ni yo, que estamos en países libres, podemos experimentar. Pero aleluya que nos pueden enseñar estas mujeres este programa. También decía las cargas que tienen en medio de un sistema
sistema opresivo, porque no solamente persecución religiosa, sino que un sistema donde hay grupos que marginados por la sociedad. Los grupos que no alcanzan en la pobreza, que no alcanzan a estudiar, que no alcanzan a progresar, porque no se progresa. Hay países que no se progresa. Nosotros estamos en un país, aleluya, bendito por el Señor, levantado por la palabra de Dios. Y aleluya, tenemos libertad de progresar. Y el que no progresa, pues bueno, le gusta que, no sé, que lo mantengan, porque en verdad aquí es posible, es posible. Entonces, en un lugar así, yo decía, ¿cómo ella se enfoca? Venir a mí y descansar en un lugar donde eres marginado y que el progreso y tu realización personal es imposible. Es imposible para ellas. Pero ¿saben en qué se apoyan? En su nueva identidad. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¿Ustedes saben que son hijos de Dios? ¿Saben que tienen una identidad de hijo de Dios? Y que si sois hijos de Dios, sois gente bendita. Que Jesucristo en la cruz se llevó la opresión, el pecado, la enfermedad, tu maldad, tus rebeliones. ¡Aleluya! Y cargó en la cruz todo el juicio que nos correspondía y todo el castigo. Y entonces, en vez de tener sobre nosotros una maldición por el pecado, el Señor nos ha introducido a la gracia, como Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenés paz para con Dios. Y por medio de esta paz estás dentro de la gracia de Dios, estás en Él, estás en su refugio y eres bendito del Señor. Y tienes la promesa de San Juan 10:10, que el ladrón, sí, Satanás, viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eres una oveja que fuiste rescatada, como cantábamos en la canción. No hiciste nada, estabas enredado en el mundo, perdido, sin esperanza. Fue Jesús a buscarte, a decirte, te voy a dar la oportunidad de que vengas a mi redil y lo vas a tener todo en mi casa. Y si visualizamos al padre del hijo pródigo, entonces, que lo introdujo en la casa, hizo banquete, le puso un anillo y sandalias en los pies. Mi hijo perdido era, mas ahora es hallado y está en la casa. Pero antes de entrar a la casa, ese padre lo llenó de besos. Dice que lo besó, lo esperaba. Vemos a un Dios que es bueno y que el mundo está en la oscuridad y en tiniebla, pero si tú estás en Cristo tienes una nueva identidad. Y estas mujeres en Nigeria están teniendo la revelación de que aunque son marginados, son hijos de Dios. Y como tales, como dice 1 de Pedro, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Estábamos en las tinieblas, pero si recibiste por fe la salvación, porque creíste en la obra de Jesús, no hiciste nada, eras indigno, pero Dios te hizo digno de ser hijo de Dios, de llamarte sacerdote santo, pueblo escogido. No eres una persona común. No eres común. Eres pueblo santo. Y no significa que eres perfecto. Significa que eres apartado, que estás adorándole, que te estás limpiando de toda la contaminación que hay allá afuera cuando vienen los domingos. Tal vez tuviste una semana llena de cargas, llena de preocupaciones, y viste algo que te contaminó con tus ojos, viste alguna película de terror o algo, alguna pornografía o algo, que eso te ensució tu mente y tú tienes una lucha interna de que quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces ven y adoras al Señor y te renuevas y te limpias con la palabra que purifica, con el que alimenta, que te fortalece. Y esto es algo de no solamente los domingos. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15? Permanece en mi palabra. Permanece en él y yo en vosotros.
Tenés que tener la conciencia de que eres hijo de Dios, que estás en Cristo y tú en Él. Estás Él y Él en ti. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues como el Señor te lo revele. Estás encapsulado en su presencia, tal vez. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, ¿quién lo usa para medicina? Amén. Un tremendo salmo. Cuando se nos enferman los hijos y las mamás estamos con una carga en el corazón y decimos, Señor, esta peste destructora se va de mi casa en el nombre de Jesús. Amén. Porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y lo podemos usar en cualquier circunstancia. En tu nombre, Señor. Y así he aprendido que estas mujeres se apoyan en su nueva identidad. Aunque estén como estén, soy hijo de Dios. Y si hijo, soy heredero de las promesas que Dios le ha dado a Abraham. Hijos de la fe en la obra redentora. Entonces también tenían situación, o sea, yo hice el estudio bíblico, pero ciertos puntos me han quedado y yo dije, qué bueno es este estudio bíblico. Y comentaban también sobre, dijimos, opresión del sistema, persecución religiosa, vergüenza, la vergüenza que muchas veces sienten por no poder progresar, y el Señor nos alienta a no tener vergüenza, como dicen Romanos, si el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, el amor ha sido derramado. ¡Qué privilegio! Tener el amor de Jesús dentro nuestro. Y ese amor no te va a defraudar, no te va a avergonzar. No tengan temor. El amor de Dios se manifiesta y nosotros que somos malos como padres, ¿verdad? Dijo Jesús, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el amor de Dios? Si ya el amor de Dios es tan grande que nos envió a su Hijo para redimirnos, ¿cómo no nos dará las cosas menores? Porque lo más grande es su Hijo, ¿a que sí? Están enamorados de Jesús, precioso y amado Salvador. Y ustedes pueden ir a cada momento a Él, a recurrir, si estás trabajado y cargado. Él te va a hacer descansar. Hay que aprender a aquietar un poquito y decir, me rindo, Señor. Y hacer como María, postrarse a los pies y escuchar, y oír, y ir a la palabra, y ver cuán grandes cosas el Señor ha hecho, que nos ha escrito, y alimentarnos y renovar nuestra fe. Bueno, y así, pobreza, vergüenza, opresión, así hay respuesta, hay descanso para todo. Pero el Señor me estaba indicando que hay una cierta carga muy pesada en el ser humano, que la voy a manifestar a través de una escritura. Si vamos todos a San Juan capítulo 5, vamos a ver a un señor con una carga de casi más de 38 años. ¿Pueden ustedes pensar, vamos a un hombre, si ya lo encontraron, saben de quién se trata? El paralítico de Bethesda. Un hombre 38 años postrado, esperando que se remueva el agua del estanque para que a ver si alguien lo echa y pueda ser sano. Pero vamos a mirarlo, así se los leo y no se confunden. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel
ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La historia sigue, porque Jesús lo sanó en día de reposo. En día de reposo, descanso. Tuvo bastante oposición Jesús en ese momento, pero vemos que cuando Jesús fue a Jerusalén, era el día de fiesta. Coincidía con una fiesta de los israelitas. Ustedes saben que son 7 fiestas anuales que hacen los israelitas, y coincidió en una fiesta. Pero ¿dónde está Jesús? Donde hay necesidad, donde hay enfermedad, donde hay carga. Él vino a liberarnos de las cargas, de la opresión del mismo diablo, que trajo maldición a nuestras vidas y trajo enfermedades por el pecado. El pecado atrae toda enfermedad y toda opresión. Pero Jesús iba a donde había necesidad. Él se complacía en bendecir al oprimido, en hacer ver a los ciegos. El hombre de la mano seca, justo su mano derecha. Cada sanidad de Jesús tiene tanto para aprender. Pero en este caso, un paralítico, 38 años, Jesús se acercó. ¿Quiere ser sano? Porque igualmente hay gente que no le importa, le gusta estar siempre enfermo. Yo he conocido gente que toda la vida se queja: estoy enferma, porque ya se acostumbró a estar así, que lo atienda, que no ministra, que le subvencione. Entonces, bueno, Dios me respeta. Porque a veces uno dice, pero ¿por qué Jesús le va a preguntar eso si estaba en el estanque? Estaba esperando a que alguien... ¿Quiere ser sano? No tengo, dice, quien me meta. O sea, sí. 38 años, obviamente, un hombre que no se puede mover, ¿cómo se va a tirar en el estanque? Que milagrosamente decía que un ángel una vez al año removía el agua y tenían que ir, tenían que hacer algo. Y esto también tiene una enseñanza, porque nosotros en el antiguo pacto, la ley de Moisés nos ha enseñado que si tú obedeces, tienes bendición de salud, de prosperidad, pero si tú no obedeces, tienes maldición. Pero en el nuevo pacto, la obediencia de Cristo, el juicio que se llevó en la cruz, ha hecho que viva en mí el Espíritu Santo. Entonces yo lo que hago hoy es obedecer al Espíritu Santo, que es amor, es paz, es gozo, es paciencia. Entonces ahí tenían que hacer algo, pero Jesús vino para hacer en ese enfermo su obra, las obras de Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno y se compadece y tiene misericordia. Y entonces Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Día de reposo. ¿Cómo? Los fariseos, ¿cómo puede ser que anden con las camas a cuestas? Eso es trabajo. Está incumpliendo la ley de Moisés. Nuestro Señor Jesús, Él es el cumplimiento de la ley. Él es el día de reposo. Amén. Él es el descanso. Y para ese hombre, 38 años postrado, su descanso era levantar su camilla e irse a trabajar. Imagínense ustedes no poder trabajar, no tener trabajo. Qué carga en el corazón.
migración de las pateras llega a diario. La migración de gente. Y bueno, los acogen, les dan todo, pero después los largan y andan buscando trabajo, andan buscando. ¡Qué carga, qué peso, qué carga no tener trabajo! ¡Qué carga para el alma, para el hombre no poder trabajar porque está enfermo! ¡Qué carga, qué opresión! Jesucristo vino a librarnos de esa carga. Amén. Y ese hombre levantó orgulloso su lecho y su cama para salir a celebrar que Cristo es el que se lleva todo nuestro trabajo y carga. Amén. Gloria a Dios. Por último, otro versículo bíblico, ya los dejo tranquilos descansar, ya que una vez cada tanto vengo, les doy yo así. Hay muchas revelaciones que el Señor me ha dado. Por último, Jesús redefine el descanso. El antiguo pacto sí, era en el séptimo día, el Shabbat, había que detenerse. Pero Jesús resucita un domingo, se pone en medio de sus discípulos y les dice: no teman, yo estoy en medio. Porque el temor era, y el miedo era lo que más hacía que el pueblo obedecía, porque por miedo obedecía a la ley, porque si no. Pero ahora Jesucristo nos da una nueva perspectiva de la obediencia, que está en Hebreos 4, y con esto termino. En Hebreos 4, vamos a ver, Hebreos 3 y 4, ustedes lo leen en la casa, ¿sí? Pero en Hebreos 3, desde el versículo 7, dice, el título dice: el reposo del pueblo de Dios, el reposo, descanso. Reposo es descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Entonces, el pueblo de Israel, ¿recuerdan cuando estuvo vagando por el desierto? 40 años. Bien. ¿Por qué vagaron 40 años en el desierto? Vamos a mirarlo ahora. Bien. Ellos llegaron muy rápido, casi a los 2 años, ya a la tierra prometida. Estaban en el límite, en Cades Barnea, y Dios les dijo: avancen, es vuestra la tierra. Ciudades que no plantaste, que no edificaste, cisternas que no cavaste, olivares, es todo. Y mandó 10 espías, ¿recuerdan? 12 espías. 12. Bien, 12. Ahí está, muy bien, despierta mi Sofía. Y 10 vinieron con malas noticias, porque vieron que eran como gigantes en esa tierra, y dice: somos como langostas delante de ellos. Sin embargo, Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Vamos, los comeremos como pan al enemigo. 2 perspectivas ahí, pero como Josué y Caleb dijeron eso, los otros 10 nos quisieron apedrear. Bien, entonces estamos hablando que después vagaron por el desierto 38 años. Es la tipología de este enfermo de Bethesda, del paralítico. Por no avanzar, por no acompañar con fe la voz de Dios, porque la voz de Dios le dijo: avancen, es vuestra la tierra. Ellos que no creyeron en la voz de Dios, habiendo visto como el mar rojo se abrió, como Dios liberó a Israel con esas 10 plagas, con la muerte de los primogénitos, como Dios los cuidó dándole aguas en el desierto cuando pasaron el mar rojo, que ellos se quejaron, tuvieron agua, tuvieron todo lo que necesitaban, y luego al entrar ya no creyeron que podían derribar esos gigantes. Y resulta que este ejemplo
encaro. Y cuando tú te encaras y te crees autosuficiente, el Señor está así. Bueno, ¿cuándo me va a orar? ¿Cuándo se va a apoyar en el que yo soy el pastor y nada me faltará? Dios no obra independiente. Dios obra si tú pides, si tú te rindes, si tú buscas sabiduría. Él siempre tiene la mano extendida para darte. Pero si tú lo haces a tu manera, a tu forma, con tus fuerzas, el Señor quiere ofrecerte, pero está esperando. Que te rindas, que descanses en Él, que vengas a Él. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, los trabajados y cargados. Y aquí en Hebreos nos está dando el ejemplo de la desobediencia del pueblo de Israel a nosotros, los del Nuevo Testamento. Y nos está enseñando aquí, en Hebreos, dice, por lo cual dice el Espíritu del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Jesús te está diciendo, yo soy tu salvación, yo soy tu Redentor. Y vamos más adelante, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, parezca, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay muchísimos cristianos que están afanados, turbados, llenos de ansiedad, porque no encuentran ese descanso en Jesús. Y parece que no encontraron la tierra prometida. Sí son redimidos adentro, pero todavía están en esa lucha, en no aprender a descansar y confiar. Y entonces dice aquí, creo que Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo, aunque no se sabe bien quién lo escribió Hebreos, pero considero que es Pablo por su manera de escribir. Entonces dice aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuáles son las buenas nuevas para nosotros? Que Jesús es tu salvación, ¿no? Que Jesús es tu Redentor, que Jesús es tu refugio, que Jesús es todo lo que tú necesitas tener. Entonces se nos ha anunciado a nosotros también esas buenas noticias, como a ellos en Cades Barnea, como a ellos que Dios les dijo, vayan, entren a la tierra prometida, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero no creyeron. Entonces nos pone el mismo ejemplo a nosotros y nos está diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Si Jesús te dice, ven a mí, yo te voy a hacer descansar, créelo, confía, descansa en Él. Si Él te dice, yo soy tu sombra, tu mano derecha, camina como si la sombra estuviera a tu lado. Si Él te dice, yo soy tu sabiduría, créelo, descansa en esa palabra y créela. Eso es lo que necesitamos, acompañar de fe. Cuando Jesús te habla, créelo. A veces uno dice, no, yo no califico para que, yo no soy una persona mala, injusta, que cuando David enseña que el Señor nos rodea, al justo lo rodeará de su favor. Es favor, y la justicia nos lo ha regalado por nuestra fe en su obra. La justicia es un regalo, dice Romanos 5:17. Es el don de la justicia, nos han sido regalados. Entonces, creemos toda su palabra. Y dice aquí, y voy a ir más adelante para terminar, el versículo 11. Fíjense la obediencia que tenemos que tener. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ustedes pueden creer que un Dios tan bueno quiere que tú descanses en Él, que tú no estés oprimido, que no seas atacado por el diablo y te está diciendo, no seas desobediente, descansa, cree que yo soy tu sanador, que yo estoy a tu lado, de tu mano derecha, que yo quiero bendecir tu empresa, bendecir tus finanzas. Yo he venido, he sido empobrecido en la cruz, he sido desnudado en la cruz, he
descansas. Amén. Señor, la cruz dice, por tu llaga fui sanado. Fui, es pasado. Así fui, punto. Fui sanado. ¿Te cuesta mucho decir eso? Fui sanado. Cuando tú tienes síntomas, cuando te duele aquí, te duele allí, te duele aquí, bueno, cuando somos más adultos, pues fui sanado, lo dice Jesús en su palabra, y va a venir. Tal vez en un 30, en un 60, como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando sembramos, cae en buena tierra, el fruto se da, a veces de a poquito, a veces enseguida. Pero el afán y la ansiedad y todo eso descansa en el Señor. Cuando el Señor viene y te dice, reposa en la promesa que te he dado. En la promesa descansa, cree. Esta palabra, tan sencillo, hoy somos la generación más privilegiada. Podemos escuchar la voz de Dios en cualquier lugar, en el baño, en el trono sentados, en el autobús, en donde sea puedes escuchar la voz de Dios. Porque gracias a esta palabra tenemos la voz del Señor en cualquier lugar. Pero no fue sencillo que la tengamos en nuestro escritorio ni en el móvil. Hubo mucha gente que murió porque sabía lo que hacía, para que nosotros podamos ahora, en estos últimos tiempos, donde la enfermedad va a ser más grave, donde las guerras van a aumentar. Lo dice la Escritura, a ver, por más que nosotros digamos, paz, Señor, que haya paz, al diablo le queda poco y está haciendo estragos. Y la única esperanza que hay es que el pueblo de Dios crea que es un pueblo con identidad de hijo de Dios, que es un pueblo que está en una posición de autoridad. Nos dijo el Señor, todo lo que pidieres en el nombre del Señor, yo lo haré. Así que en el nombre del Señor, por tus llagas yo fui curada. En el nombre del Señor, yo voy a tener bendición en mi empresa. ¿Por qué? Porque soy una persona para bendecir. Porque no me voy a llenar para mí mismo y engordar mi cuenta bancaria. ¿Para qué? Voy a dar a la iglesia, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a dar a las misiones. Por eso Dios quiere bendecir las finanzas de un hijo de Dios. También para que vivas en abundancia, ¿Qué dice San Juan 10:10? El ladrón viene a robar, matar y destruir. El ladrón, Satanás, yo he venido para que tengan vida. Y en abundancia. Y en abundancia. Aleluya. Ha pasado de muerte a vida en tu espíritu. Ese fue el plan de Dios. Estabas muerto, sin esperanza y sin Dios, sin descanso, agobiado. Hoy tienes esperanza, hoy tienes a Dios, hoy tienes descanso y hoy tienes quien te ayude y te dé sabiduría para tu vida diaria. Bendito sea el Señor. Oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y todo aquel que, no sé si quieren que haga un llamado para que el que esté enfermo, podamos con el pastor de aquí hacer una oración por sanidad. El que esté oprimido por depresiones, sin esperanzas, vamos a renovar esta fe, descansar y dejar que Dios trabaje en nosotros. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque donde tú estás hay luz, y donde hay luz hay vida, hay bendición. Está tu amor rodeándonos, ese amor que cantaba el grupo de alabanza, ese amor sin condición. Tú, Señor, vienes y nos invitas. Y yo, Señor, en esta hora te entrego a este pueblo que vino a buscar de ti, que vino a adorarte y que tú sabes qué cargas hay en sus corazones. Aleluya. Tú lo sabes, Señor, pero ellos, Señor, son libres de depositar en tus manos su carga. Así que en tu intimidad con Dios en esta mañana, dile a Jesús tu carga, tu trabajo, tu estrés, tu ansiedad, entrégaselo y libérate, libérate. El Señor viene a traer libertad, libertad. Él es tu buen pastor y nada te faltará. Él es tu sanador, Jehová Rafa. Él es tu gran proveedor. Él es el que extiende tu mano y te sostiene. Él está
en tu corazón tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Señor, bendice esta iglesia, bendice los pastores, bendice cada familia, bendice la salud, bendice las finanzas, bendice a cada uno, Señor, y que puedan salir de este lugar transformados y llenos de fe y esperanza de que tú estás por ellos. Aleluya. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Espíritu Santo. Enséñales a descansar, que procuren entrar en el reposo de Dios, que procuren y sean diligentes en obedecer en esa directriz que es el descanso. Sabemos que las enfermedades más al día son el estrés, la depresión, la ansiedad. La gente, Señor, necesita una vía de escape para todo eso y se inclinan a entretenimientos, incluso a la eutanasia, porque ya no saben cómo descansar. Pero nosotros te tenemos aquí el verdadero descanso. Aleluya. Te encomiendo este pueblo en tus brazos, en tu poderoso nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. Gloria a Dios, déselo fuerte. El Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados, cargados y cansados, y yo le haré descansar. El Señor le importa tu carga. Gloria a Dios. Y la historia de Juan 5, que leyó la mayor, dice: había allí un hombre que yacía 38 años enfermo. Él no podía ir a Jesús. ¿Y qué ustedes creen? Jesús fue a él. Jesús fue a él. Jesús está donde está la necesidad. Amén. ¿Quieres ser sano? Le dijo Jesús. Porque le importaba su carga. Escuche algo. Cuando Jesús lo vio, supo que estaba enfermo. Jesús te ve y sabe cuál es tu necesidad. Pero Él te dice: venid a mí y yo te haré descansar. Y algo que me llamó mucho la atención, Mayora, es que siempre hay legalismo cuando las cosas suceden. Amén. Vino un judío y le dijo: no te es lícito andar con tu lecho. ¿Sí? Siempre hay legalistas que te van a acosar. Amén. Cuando Dios está orando sobre tu vida. ¿Y qué le contestó él? Le dijo: el mismo que me sanó, él mismo me dijo que tomara mi lecho y anduviera. Den un aplauso fuerte a Jesucristo. Deja a Jesús tus cargas y ven a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ellas son refrigerio a nuestro espíritu. Padre, gracias por la bendición que es recibir de ti y saber, Señor, que tú estás allí a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros y que tú escuchas, oh mi Dios, nuestro clamor y que tú estás pendiente, Señor, a nuestra carga y que solo en ti hay descanso. Padre, gracias. Como tú dices: venid a mí los que estáis cargados y cansados. Prestamos nosotros esta atención, saber que contamos contigo. Padre, gracias, porque tú eres nuestro abogado, porque tú eres nuestro intercesor y porque tú eres nuestro sanador. Gracias, recibe tú la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Déselo un fuerte, nuevamente, Señor.